este momento yo voy a empezar a grabarla para poder después compartirla con los hermanos. Bien, el paso número uno de este ciclo que vamos a- a profundizar se llama Mi decisión por Cristo. Y si hablamos de decisiones, creo que las hay de todo tipo. Se dice, no sé si lo ustedes han escuchado, pero me llamó la atención cuando lo escuché, que por ejemplo Albert Einstein, ¿saben? Él se ponía siempre la misma ropa todos los días. Eh, y al saber el por qué, porque él no quería destinar tiempo en decisiones que no fueran provechosas para él. Él no quería ir a su armario y preguntarse, ¿qué me pondré hoy día? Algo que quizás para muchos puede ser un gran tema, sobre todo si uno se levanta, ¿cierto? No con mucho tiempo y hay que salir a la oficina, al trabajo, algún trámite. Pero para él era una decisión que no requería mucho tiempo y por tanto no tenía valor para él. Sin embargo, puede ser que para otras personas sí. Y así pueden haber muchas decisiones en la vida que podamos tomar. Di un ejemplo muy superficial, por cierto, pero las hay de aquellas que son trascendentales para nuestra vida, que incluso afectan más allá de mi existencia en esta tierra. Y es aquella de donde decido poner mi fe. Y es por eso que este paso número uno, mi decisión por Cristo, va a dar cuenta de lo importante que ha sido esta decisión de seguir a Cristo, como les decía en esta introducción, que cada discípulo eh, toma al momento de seguir al Señor. Em, Esta decisión de seguir a Cristo trae como consecuencia no solamente oír sus palabras, sino que hacerlas nuestras, ¿cierto? Y nos da una primera lección, y es que em, la salvación debemos entender, hermanos, que no va a depender de nuestras emociones, no va a depender si lo sintamos o no lo sintamos, sino va a depender de una realidad espiritual que Cristo nos dejó a través de su obra en la cruz. Y esto es importante mencionarlo porque hoy día mucha gente se mueve por lo sensitivo, por las emociones, por lo que gatilla el pielómetro. Sin embargo, eh, aquí hay un principio y hay una convicción bíblica para todos aquellos que han depositado su fe, han reconocido a Jesús como su Señor y han pedido perdón por sus pecados. Por tanto, esta salvación de estar separados en la eternidad de Dios no va a depender de tus emociones, sino que es una realidad que Cristo nos dio en la obra de la cruz. Y vamos a leer algunos versículos. Yo les invito a que podamos buscarlos, que usted lo pueda leer en su Biblia. Yo los tengo acá, eh, no los tengo todos desglosados en la pantalla, así que quiero que usted pueda hacer este ejercicio de buscar 1 Juan 1:9, Efesios 1:7, Colosenses 2:13 y 1 Juan 2:1. Y estos primeros los voy a leer yo y inmediatamente voy a pedir ayuda para que podamos ir interactuando un poquitito. 1 Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdón, y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay, hay un hecho característico en el poder confesar y en el poder verbalizar aquel arrepentimiento genuino que brota desde nuestro interior, y es reconocer nuestra falta ante Dios. Y en este versículo se nos enseña que cuando nosotros realizamos esto existe una consecuencia natural, eh, que es gatillada por este reconocimiento de nuestros pecados. Pecado, entiéndase, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que se opone a los principios, a los designios del Señor.
Por tanto, cuando los confesamos, se gatilla una naturaleza por parte de Dios en su justicia y amor que, que trae como consecuencia un perdón de nuestros pecados. Y hermanos, esto es muy interesante porque yo no sé cómo entendemos el perdón entre nosotros. Quizá lo tenemos muy marcado lo que significa por nuestra realidad, por nuestra cultura, por lo que hemos aprendido de lo que significa en nuestra familia, en el trabajo, en el día a día, en la calle. Y creo que puede ser un perdón muy distorsionado respecto al perdón bíblico. Esta palabra hace referencia a cancelar una deuda, a decidir no cobrar una deuda por la ofensa recibida, y en donde yo desecho toda oportunidad de querer cobrar venganza contra el ofensor. Eh, este significado de perdonar nos da cuenta de una figura de transacción cuando alguien debe algo y este algo es perdonado a fin de que la persona a quien debe no pague las consecuencias de esa deuda. Es por eso que cuando leemos estos versículos, y no solamente este, sino que otros que vamos a leer, eh, hay una consecuencia que es muchas veces difícil de cuantificar, sobre todo cuando entendemos que nosotros, como dice Pablo en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no había nada en nosotros que pudiera ser merecedor de perdón. ¿Cómo Dios, siendo un Dios justo, pero también un Dios de amor, entregó a su único Hijo, a Jesús, para que por los méritos de Él en la cruz, nosotros pudiéramos ser propicios para su perdón? Es algo difícil de entender, que no cabe en la cabeza. Sin embargo, hermanos, y esto es un motivo de alegría y gratitud al Señor, sin embargo, Él nos amó y Él entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, como dice Juan 3:16, y lo vamos a leer en un tiempo más. Es justo para perdonar nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, una palabra que dice relación de todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en donde se espera justicia, justicia social, justicia penal, ante tanta injusticia, ¿cierto? No por nada esta demanda de justicia se gatilla en lo que para el hombre o la mujer detectan ante sus propios ojos y juicios hechos que son merecedores de un castigo o de una sentencia. Bueno, nosotros éramos merecedores, ¿saben de qué, hermanos? Éramos merecedores de la muerte. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios en Cristo Jesús es salvación, es vida eterna en Él. Por tanto, nosotros al pecar nos hicimos merecedores de ese castigo. Sin embargo, Dios, en su amor y su justicia, eh, ofreció a su único hijo para que por medio de él esta deuda para con Dios fuese pagada. Por tanto, Dios al perdonarnos nos limpia de toda maldad. Segunda Corintios 5:17 no estaba acá, pero viene a mi mente, dice que nosotros hemos sido nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, todas o son hechas nuevas. Al momento en que Dios nos perdona, eh, hay un antes y un después ante la mirada de nuestro Señor. Por tanto, de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Y eso es lo que hemos experimentado a través del perdón de Dios. Y eso va más allá de las emociones, de lo sensitivo, de que si de repente amanezco con el pie izquierdo o derecho, que tengo un buen día, un mal día, hermano, esto no depende de tu emoción, esto depende de los méritos del Señor y de nuestra fe depositada en Él. ¿Alguien tiene por ahí Efesios 1:7?
Sí, José, por favor. Amén. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Amén. Amén. Redimir. La palabra redención proviene del redimir, un acto en donde se rescata algo que estaba perdido. Ese es el significado de redención. Y es cierto, algo que estaba perdido totalmente, algo por lo cual nadie daría algo. Sin embargo, Cristo dio su propia vida, dio su propia sangre, vertió su propia sangre en la cruz para poder darnos esta oportunidad de redención. Pagó un rescate, y el rescate de nuestras almas le costó su propia vida. El perdón de pecados, leía José, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Wow. Acá la palabra gracia nos hace referencia a que es una palabra muy profunda, muy enriquecedora, pero que dice relación con todo aquello que Dios nos da sin que nosotros lo mereciéramos. Es como cuando usted eh, no le ha ido bien en el colegio, los estudios, ha sacado puros rojos y no es merecedor quizás de recibir un premio, un regalo. Sin embargo, ese regalo llega. Sucede que aquí no estamos hablando de notas, no estamos hablando de pasar un año académico, no estamos hablando de una evaluación laboral, docente, etc. Estamos hablando de la salvación de nuestras almas. Y todo lo que habíamos hecho era merecedor de una sentencia lejana a nuestro Dios. Sin embargo, por la gracia de nuestro Señor, es que Él proveyó de un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Es por eso que se nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Alguien tiene Colosenses 2:13? No, yo lo tengo acá, dice así. Y que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Si usted lee el 14 y el 15, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no se era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Perdón, delante dije que era Efesios, pero era de Colosenses. Igual era Pablo. Sí, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, eh, estando en esa condición, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos. Nuevamente está concepto de cancelar una deuda que debíamos para con Dios, según los méritos y gracia de nuestro Señor. Y primera de Juan 2:1 dice así. Estos versículos que he estado leyendo son de la Reina Valera, del 60 por si acaso, por si usted tiene otra versión. Dice, hijitos míos, qué tierno es Juan al referirse a los oyentes. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Nuevamente hay una figura de, vamos a admitir a la persona que está llegando, nuevamente hay una figura de una ofensa, alguien ofendido, algo que se debe pagar, dado que hay una sentencia, y aquí se incluye un elemento como esta palabra abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es nuestro abogado? Es Jesucristo, el justo, el que justifica, el que da justificación. ¿Cuál abogado presenta las evidencias del caso y en donde reconoce, sí, Felipe Melo hizo, hizo tal error,
pecado. Él cometió, delinquió, y en eso no hay excusa. Sin embargo, la sentencia que usted, juez, había promulgado, yo la pagué, y aquí están mis manos horadadas en evidencia a que yo pagué su deuda en la cruz dando mi vida, porque esa era la paga del pecado, era la muerte. Una muerte que nos da cuenta de haber sido separados de Dios. Es una muerte espiritual, no es solamente física. Por tanto, cuando el Señor presenta la evidencia por la cual Él pagó nuestra sentencia en la cruz, Él nos puede justificar. Y esto es muy relevante, hermanos, porque muchas veces nuestra pasada forma de vivir y el enemigo puede causar eh, pensamientos inoportunos para hacernos creer que no somos merecedores de estas oportunidades que Dios nos da. Eh, Ni nos recuerda nuestra pasada forma de vivir, nos recuerda lo mal que hacíamos ante tal situación o con tal persona, y por tanto nos hace sentir que somos inmerecedores, y por cierto que lo somos. Sin embargo, cuando esos pensamientos se superponen a los méritos de Cristo, déjenme decirle que eso no proviene de Dios, no proviene de Dios, dado que, como hemos comentado, esto es una realidad espiritual que Cristo, a través de su palabra, nos enseña para que tengamos fundamento bíblico doctrinal y con la cual podamos anclar nuestra vida a convicciones que provengan de parte de nuestro Señor. Vamos a, no sé si habrá alguna consulta hasta acá, alguna duda, Yo tengo un comentario. por favor. En el versículo 2:13 de Colosenses que leíamos, me llamó la atención que decía la incircuncisión de vuestra carne. Y es súper fuerte porque estaba leyendo Génesis hace poco y el tema de la circuncisión es la señal del pacto con Dios. Es decir, para que los reconozcan como que ustedes están en pacto conmigo. Entonces lo que dice es, ustedes no están en pacto con Dios, pero aún así van a ser salvos, si creen. Sí, es un elemento muy potente, sobre todo para los judíos de aquel entonces, dado que aquellos judíos celosos al octavo día, para reconocer el pacto de Dios, debían circuncidar a todo varón. Sin embargo, Cristo en el nuevo pacto enseña que esta circuncisión ya no es necesaria, sino que más vale un corazón arrepentido, genuino. Y muy acertado el comentario que hace Javier, que da cuenta de que estábamos fuera de este pacto, y aún así, en esa condición, ¿qué hizo Cristo? Nos dio vida juntamente con Él. Y es por eso que de aquí se desprenden ciertos principios por los cuales los judíos, cuando se enteraban de que el Evangelio, esta buena nueva salvación, también era para los gentiles, se- estos querían circuncidar a estos nuevos cristianos en la iglesia naciente. Y ahí se transforman estas discusiones doctrinales en donde no era necesario aplicar estas situaciones para los nuevos creyentes por este y otros principios que también podamos ir descubriendo. A continuación, podemos concluir que así como hemos leído en estos versículos, como en tantos otros más, que por temas de tiempo, miren, ya ha pasado 23 minutos, em, podemos concluir que sí, Dios nos perdona y totalmente, sí. Y esto es difícil de entender, porque como les decía, nosotros hemos crecido bajo un principio, quizá una cosmovisión de la meritocracia, ¿cierto? Y nos costaría entender que alguien malo a nuestros ojos pudiera ser merecedor del perdón de Dios. Sin embargo, su amor es para todos y a Dios a todos les ha dado la oportunidad y les dará la oportunidad de poder
arrepentirse de su maldad y pedir perdón. Y si lo hace con un corazón genuino y arrepentido, Él perdona. Em, Cuando sucede esto, hermanos, sucede algo tremendamente importante. Sucede algo espiritual, algo que nuestros ojos no son, parece que se me iba a cortar la luz, algo que nuestros ojos no, quizás no puedan dimensionar, pero pasamos a ser hijos, hija de Dios. Y esto es un tremendo privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y esto es importante porque, ¿saben? Quizás todos hemos escuchado de alguna forma eh, decir o escuchar que sí, al tatita Dios, por ejemplo. eh, y ahí empezamos a inventar relaciones familiares con Dios que no existen en la Biblia. No todos pueden decir de sí mismos que son hijos de Dios, sino solo aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por si quiere leer el 13 también, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hermanos, Juan nos está diciendo que desde el momento en que nosotros hemos recibido al Señor y hemos puesto nuestra fe en su nombre, Dios nos ha dado un derecho, nos ha dado una potestad, y esta es de ser hechos hijos de Dios. Y no es por voluntad de un hombre, no es voluntad de carne, sino que es por decisión y voluntad de nuestro Dios. Por tanto, si usted ya ha realizado este paso de fe, veo a José y a Javier que se han bautizado recientemente, ustedes del momento en que antes de que ya fueran bautizados habían puesto su fe en el Señor, mostrado arrepentimiento y pedido perdón de pecados y habían confesado su necesidad de Dios, en ese momento Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Por tanto, tenemos una relación de padre-hijo. Ahora, tal vez las figuras paternas que nosotros podamos conocer, tal vez no son muy buenas. Tal vez alguien puede decir, sí, pero la verdad que ¿qué tipo de padre será Dios? Porque el que me tocó, dado que uno no escoge a sus padres, ¿cierto? Uno no conoce no escoge la familia, quizás no son muy buenos patrones o muy buenos modelos para tenerse una buena referencia. Pero nuestro Dios sí que es un buen padre, sí que es un buen padre. Javier dice ahí, yo no lo conocí. A ver si nos puede explicar eso. Es que decía que los modelos de padre, y yo no conocía el mío. Mm, mira, mira. Mira qué interesante saberlo. Em, yo, en mi caso, por ejemplo, viví con mi padre hasta los 9 años. Em, y de ahí quien tomó un rol muy paternal en mi vida fue mi hermano mayor, el pastor Leonardo, por si no saben. Él, aparte de ser mi hermano en fe, es mi hermano eh, carnal, por decirlo así. Y, y tal vez tú también tienes una experiencia de vida muy especial al respecto. Sin embargo, déjame decirte que Dios es un tremendo Padre, es un Padre eterno, quien no nos deja, quien no nos abandona, quien siempre desea el bienestar para nosotros, sus hijos. Por tanto, yo te invito a que puedas conocer a este Dios como un buen Padre, dado que Él tiene no solo palabras,
de vida eterna, no solo un amor inagotable para con sus hijos, sino que también tiene un camino trazado de bienestar para tu vida. No es eso, si pudiéramos resumir, no se resume en eso todo lo que un padre quiere para sus hijos, aún siendo o procurando ser buenos, muchas veces no lo somos, pero aún así damos buenas dádivas a nuestro Señor. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Dice Jesús, no le dará a usted el Espíritu Santo. Wow. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y fíjense ahí, porque el primer Espíritu aparece con mayúscula, por tanto, hace referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevamente, hermanos, y perdónenme si soy reiterativo en esto, pero no somos hijos de Dios porque no nos creamos por lo sensitivo hijos de Dios, sino porque hay realidades espirituales que están asentadas en las palabras de Dios para decir que todo aquel que ha reconocido y ha confesado el nombre del Señor se le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y quién es el que da testimonio de aquello? El Espíritu Santo que viene a morar en tu vida como sello de que eres propiedad de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a tu propio espíritu de que eres hijo de Dios. Sí, gracias a Dios, aleluya. Em, Cristo vive en ti aunque no lo sientas. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Esto es un versículo bien clásico, no sé si tú lo habías leído o conocido, pero dice lo siguiente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este verso quise plasmarlo completito acá en la lámina de la presentación, em, porque creo que Pablo representa significativamente lo que trajo el cambio en su vida por parte de haber decidido por el Señor. Se encontró persiguiendo a quien buscaba, dándole muerte a cristianos en su época. Un hombre celoso en la ley e instruido por los mejores profesores, em, fariseo de fariseos, judío de judíos, quien tenía grandes conocimientos, consignas y era muy respetado. Sin embargo, se encontró con el Señor mismo, a tal grado de cuando tuvo ese encuentro en Damasco, ¿qué preguntas tuvo Pablo para este encuentro? ¿Quién eres? Y una vez que se dio cuenta ante quién estaba, su segunda pregunta fue totalmente natural y no había otra más que hacer. ¿Qué quieres que haga, Señor? Em, es por eso que este cambio vino a reflejar este tremendo principio en la vida de Pablo, así como también en la nuestra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, del momento, hermanos, que tú has decidido por el Señor, tienes que saber que es Cristo quien vive en tu propia vida. Y ahora lo que vives en tu cuerpo, en la carne, en lo que tú eres y lo que tú representas en esta vida, debes hacerlo en la fe del Hijo de Dios, porque Él fue quien nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Hay otros versículos al respecto. Eh, por ejemplo, Apocalipsis 3:20, no sé si alguien
O que busque a alguien 1 Corintios 3:16 para darle tiempo, y yo leo mientras el capítulo 3:20 de Apocalipsis. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es uno de los versículos que más me gusta para representar el trato y la forma respetuosa que el Señor tiene para tocar las puertas del corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es Cristo quien siempre ha estado indagando, siempre ha estado buscándote, siempre ha estado llamando de las puertas de tu corazón, siempre ha estado pendiente, siempre ha sido Él quien ha dado un paso más para acercarse a ti, siempre ha sido Él quien ha buscado una forma de poder estrechar esta distancia que ha producido el pecado en nuestra vida. Y Él está llamando a través de una predicación, en un culto, a través de un vecino que es hijo de Dios y te comparte su testimonio, a través de un predicador que puede estar en la esquina de una calle, dando a conocer las buenas nuevas, a través de un versículo que alguien te compartió en la red social, pero siempre ha estado llamando nuestro Señor. ¿Y qué dice? Que si hay alguien que oye su voz y abre esta puerta desde dentro, porque no es que el Señor vaya a llegar de forma irrespetuosa y golpeando con harta fuerza la puerta para entrar por propios medios, sino que dice, y abre la puerta, ¿qué va a hacer el Señor? Va a entrar a Él. ¿Y qué va a hacer? Va a cenar con Él y Él conmigo. Y aquí la figura de la cena, no, la figura de los alimentos, al igual que hoy día, siempre ha sido algo característico para poder entablar una rica relación, una buena conversación. Si esto no les ha pasado a ustedes, oye, con un amigo, con un familiar, si hay una junta, tiene que haber una tacita de té, algo para compartir, porque en eso se ve la hospitalidad, pero no solo aquello, sino que se da un ambiente propicio como para poder hablar desde el corazón. Em, y en la Biblia hay muchos relatos que hablan de este contexto, estando Jesús dentro de la casa de alguien oyente, al cual se aglomera un grupo importante de personas, estando compartiendo panes, peces, alguien, un recaudador de impuestos, que hizo una fiesta al devolverle 4 veces más si había defraudado a alguien y compartir lo que tenían con los suyos. Eh, ¿Se recuerdan cuando Pedro, junto a otros, volvieron a sus oficios de pescadores porque el Señor les había dejado, había muerto? Y vino esta desazón emocional, espiritual en sus vidas, se encontraron sin su maestro, sin el Señor, a pesar de que Jesús les había dicho que Él resucitaría y que debía ser así, pero nos encontramos a un Pedro reconociendo que le negó 3 veces, triste, dolido, llorando amargamente y volviendo a lo suyo, quizás como figura de que esta nueva vida que había tenido con el Señor ya la había perdido bajo sus pensamientos. Y sin embargo, que en este encuentro en el mar, a la orilla del lago, alguien les dice desde la orilla: tiren la red al otro lado, y en obediencia lo hicieron y sacaron 153 peces. Es interesante el relato que con tanta exactitud nos dice cuántos peces, o ya en ese caso pescados, sacaron. A diferencia del principio, que cuando el Señor les dijo aquello, sus redes no dieron abasto. ¿Se recuerdan? Eh, y Pedro, al darse cuenta de que aquel que estaba en la orilla diciéndoles esto,
era el Señor, con ese ímpetu que le caracterizaba, se lanzó al lago, al agua y nadó hasta la orilla porque reconoció que era el Señor. ¿Y qué tenía el Señor a la orilla? Me imagino unas ricas brasas, no solo proveyendo calor, sino que tenía alimento preparado. Y fue una de las conversaciones más trascendentales quizás que tuvo Pedro para ser restaurado. Perdón, para ser restaurado. Fue ahí cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Wow. Esta es la relación que Cristo quiere tener con nosotros, hermanos. Eh, Figurativamente, cada día Él nos tiene una mesa preparada. Yo sé que muchas veces nosotros no nos damos el tiempo para conversar con el Señor, buscar su palabra y ver qué tiene para con nosotros. ¿Alguien halló 1 Corintios 3:16? Yo, Por favor. ya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén, gracias. Eh, sí, esta es una tremenda lección, hermanos. Ustedes sabrán que en el Antiguo Testamento la importancia del templo para el pueblo de Israel era eh, no solo sagrado, sino que era muy, muy trascendental para sus propias vidas. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, incluso que llegaban al templo construido por Salomón y reconocían no solo lo hermoso y maravilloso que era el templo dado por Dios con instrucciones a tal nivel de detalle, sino que también reconocían la sabiduría del rey Salomón. Y producto de esto daban gloria a Dios. Por tanto, el templo en el Antiguo Testamento era sinónimo de la misma presencia de Dios. Es por eso que el pueblo se acercaba al templo y el sumo sacerdote tenía participación en las diferentes locaciones del templo, el lugar santo, el lugar santísimo, para precisamente tener comunión para con Dios y presentar las ofrendas por el pueblo. Pero, ¿qué nos dice este versículo? Que ahora nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Es decir, que nuestra propia vida, nuestro ser, es un templo para que Dios pueda darse a conocer a los demás a través de su Espíritu Santo. Esa importancia que tenía el templo en el Antiguo Testamento, dado que ahí se daba a conocer Dios, hoy día pasa a tener un rol fundamental en nuestra propia vida y nos da a entender que en nuestra propia vida Dios también desea darse a conocer para con los demás a través de lo que usted es, a través de lo que está vivido y a través del testimonio de vida que usted tiene en el Señor. Miren qué importante. Nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti y en mí. Es por eso que podemos decir con convicción, Cristo vive en ti, aunque no lo sintamos. Y Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya para ir terminando, nos quedan 10 minutitos, eh, debes saber que Dios también te da vida eterna y una vida presente plena. No solamente nos ha perdonado nuestros pecados, no solamente nos da la posibilidad de tener una rica relación con Dios, dado que Él mora en nosotros, dado que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos propiedad de Dios, eh, sino que nos da una vida presente, plena,
y en un futuro cercano, a corto, mediano plazo, solo Dios sabe, una vida eterna. Recuerdo un versículo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y gran Dios. Es decir, hermanos, la vida eterna no se da desde el momento en que nosotros morimos en nuestra vida terrenal y de ahí en adelante, no, sino que del momento en que nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor, ya tenemos vida eterna en Él y por tanto puede ser esta plena. Para todos los que reconocen esta realidad que hemos hablado, bíblica, de Jesucristo con fundamento en su palabra, gozarán una vida eterna de salvación. Para aquellos, por tanto, de forma contraria, para aquellos que lo niegan, la realidad es fuerte y dura, sí. Y aquí existe una situación binaria, por decirlo así. Aquí no hay matices, no hay grises. ¿Te es salvo o no te es salvo? ¿Se reconoce a Dios como su Señor y Salvador o no se le reconoce? Es como una situación de una mujer embarazada, ¿cierto? Uno no podría preguntarle a una mujer si está embarazada y ella responder sí, más o menos. Ella dirá sí o no, lo que va a variar quizás el periodo de ese embarazo. Y algunos versículos que dan cuenta de esto. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice así, mientras alguien busca Juan 3:16, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La consecuencia innata e inmerecedora que nos provee el Señor en la cruz, al nosotros reconocer que es nuestro Salvador, es una vida eterna. Y esta vida que está en el Hijo de Dios, es la que se nos desarrolla en nuestra propia vida. Aquí hay un paralelismo. Esta vida está en el Señor, en el Hijo de Dios. Por tanto, la consecuencia de tener el Hijo nos garantiza tener la vida eterna de la cual nos habla Juan. Sin embargo, aquel que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No podríamos tener vida eterna si no tenemos a Cristo el Señor. Y eso es el gatillante para poder comprender que lo que Dios nos ha dado es vida eterna en Jesús. ¿Alguien tiene Juan 3:16? Que active su micrófono con confianza. No, yo lo leo entonces. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera fue? De la manera más grande que la humanidad pudiera reconocer, dando a su único Hijo. Quienes tenemos la bendición, la dicha de poder ser padres, sea biológicamente o de corazón, también como se dice, entendemos que si hay algo valioso para nosotros como padres son nuestros hijos y que incluso daríamos la vida por ellos. Por tanto, el poder entender lo que significa dar la vida a un hijo es porque debe ser por una situación tremendamente colosal. Yo no sé si usted ha leído la historia
de Abraham, de Isaac, eh, en donde Amén. siendo un hombre de avanzada edad y Dios habiéndole dado la promesa de que sería un padre de naciones, teniendo frente a sus narices una situación biológica, una situación inviable por donde se le diera para poder ser padre. Sin embargo, él creyó en fe de que Dios era un Dios que cumplía su palabra. Y en su edad avanzada le dio un hijo, sí, un hijo el cual a lo posterior fue pedido en sacrificio, como una prueba por parte de Dios a Abraham. Sabemos cómo termina la historia, un final muy lindo, estremecedor, pero pensando en este relato, yo creo que muchas veces también Dios nos permitió entender lo que Él también tuvo que sufrir para dar su hijo, a través de la figura de Abraham. Mm. Porque por sobre Abraham estaba Dios, y cuando Abraham alzó el cuchillo para ofrecer a su hijo, en obediencia al Padre, y vaya de qué manera se le reconoce el Padre de la fe a Abraham, hubo una voz del cielo que le dijo, no, detente, Abraham. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en la cruz, no hubo nadie que le dijera a Dios, detente. Por amor a ti, por amor a nosotros. El Padre, Dios tuvo que dejar solo a su Hijo. No por nada el Señor dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz? ¿Y sabe por qué dijo estas palabras? Porque fue así. El Padre tuvo que dejar al Hijo, porque Jesús cargó todo el pecado sobre sus hombros. Se hizo pecado por amor a ti y a mí. Mm. Tal amor tuvo Dios para con el mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea pueda tener la oportunidad de no perderse, sino que pueda tener vida eterna. Wow, aleluya, alabado sea nuestro Señor. Eh, Perdón, ahí están los versículos. Y Juan, capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La causa para tener vida eterna es creer, y el efecto es tener vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es lo duro, hermanos, y esto es lo fuerte, que hoy día vivimos un tiempo de misericordia y tiempo de gracia, en donde Dios está tocando a las puertas del corazón del hombre, incansablemente queriendo entrar para tener comunión con Él y para tener la posibilidad de darse a conocer a su vida. Pero este tiempo tiene un fin, este tiempo de gracia tiene un cronómetro que está avanzando y avanzando regresivamente. Llegará el momento en que no podrán acercarse a Dios aquellos que le buscan. Así como las puertas del arca fueron cerradas, así será aquel día. Es por tanto importante la labor nuestra, hermanos, de así como nosotros hemos experimentado el amor de Dios y todos sus beneficios para con nosotros, es importante que nosotros, siendo el templo del Espíritu Santo, templo de Dios, desde nuestra vida podamos dar a conocer a este Dios con nuestro propio testimonio, con lo que Él ha hecho en ti, en mí. Eh, Tú eres el tremendo milagro de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Nosotros éramos enemigos de Dios,
puesto que habíamos cometido nuestro pecado ante Él y estábamos separados de su gloria. Sin embargo, por los méritos de nuestro Señor, Él nos hizo hijos de Dios. Y esto es la verdad que debemos dar a conocer. Y no solo dar a conocer, hermanos, sino que también tener en nosotros, en nuestra propia vida, una convicción tal que cuando vengan aquellos pensamientos, cuando vengan aquellos momentos que no sean fáciles en el caminar, la palabra de Dios pueda sustentarnos y darnos firmeza, convicción de que lo que ha hecho el Señor y lo que dice el Señor en su palabra es que somos sus hijos y que por tanto tenemos vida eterna y una vida presente, plena en Él, dado que este Espíritu Santo permite y hace que desde nuestro interior corran ríos de agua viva en nuestro interior y podamos ser renovados en Él. El vivir en Cristo, por tanto, nos llena de gozo. No solo gozo, sino que también esperanza. Primera Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza de encontrarse de nuevo con el Señor, dado que Él volverá por su iglesia, se purifica a sí mismo. Y esta esperanza nos hace tener una vida aún más santa, aún más recta ante el Señor. En este proceso de santificación, por cierto, que no es mm, algo totalmente instantáneo. Y Él nos justifica, Él nos redime, Él nos santifica, pero durante toda nuestra vida como cristianos estamos en este proceso de santificación. Es por eso que el salmista dice, Señor, líbrame de aquellos pecados que para mí me son ocultos. ¿Cuántas veces quizás nos vamos a encontrar creyendo hacer cosas correctas delante de Dios? Sin embargo, por acción del Espíritu Santo, Él va a ir educando nuestra conciencia a fin de reconocer y darnos cuenta de que parece que eso que quería hacer, que estaba bien, no estaba tan bien. Eso me ha pasado mucho. No solamente nos dará gozo, esperanza, sino que victoria en el día a día sobre nuestras tentaciones, porque una de las consecuencias que también provee el Señor en la cruz es que Él nos dio una libertad sobre el pecado. Él rompió las cadenas de nuestra esclavitud para poder tener una voluntad y someterla a Dios para hacer sus preceptos, sus principios y no los nuestros. En esta lucha que Pablo describe como una lucha antagónica de, pucha, ¿por qué hago aquello que no quiero hacer? Y precisamente que no quiero hacer, eso hago. En una contradicción espiritual carnal tremenda. Es por eso que Pablo también dice que debemos ocupar toda la armadura de Dios, todas las herramientas que nos provee su palabra, el Señor, para el desarrollo de nuestra propia vida en Él. Yo no sé qué noción del tiempo tenemos. Hoy día quizás podemos pensar en una vida promedio, 80 años, quizás un poco más, no lo sé. Y eso quizás se nos hace harto, pero nos damos cuenta que el tiempo cada vez pareciera andar más rápido. Y es difícil cuantificar bajo nuestros principios, nuestra mente, la magnitud de la eternidad, ¿cierto? Aquello que es siempre, siempre, siempre eterno y aún así sigue siéndolo, y más aún. Y eso es lo que nos promete vivir el Señor. En aquella eternidad, una vida plena junto a Él. Es por eso lo importante, hermanos. En esa eternidad, las decisiones que tomemos en vida van a determinar junto a quién pasemos esa eternidad de nuestras almas. Eso ha sido eh, la clase número 1 de, de este tercer ciclo, hermanos. Yo quisiera preguntar si ha quedado alguna duda, algún comentario eh, que ustedes quisieran realizar. Por favor, yo voy a dejar de grabar en este momento para cerrar lo que será el video para los hermanos que puedan disponer de él en la nube.